Por favor, paremos con el show. No es necesario hacer tanto show. Vimos esta cuestión 40 veces en los dos procesos constitucionales anteriores, en la Convención y en el Consejo. Una y otra vez votamos en contra de la incorporación del terrorismo en los textos constitucionales. Y solamente también recordarle que a lo mejor está echando de menos que alguien venga disfrazado y lo que tenían contacto con los terroristas era el Partido Comunista con las FARC. Que por su intermedio que el diputado Baza hable de show cuando era el mismo, digamos, el que hablaba en femenino. La solicitud de resolución número 6, señor presidente, es firmada por la diputada Flor Valls, don Sergio Bobadilla, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Antonio Zulantay y Otuiti Teao, y solicita a su excelencia el presidente de la República introducir un conjunto de indicaciones al proyecto de ley, boletín 18029-17, que establece el reconocimiento, calificación y reparación de las víctimas de violencia rural en la denominada Macrozona Sur, a fin de incorporar mecanismos de indemnización efectivos para quienes durante las últimas décadas han sufrido la violencia de los grupos terroristas que operan en dicha zona. Eso es, señor presidente. Para hablar a favor, el diputado señor Cretón. Gracias, señor presidente. Este proyecto de resolución efectivamente busca solicitarle al presidente de la República que incorpore indicación al proyecto de ley boletín 18029-17 que establece la reparación y calificación de las víctimas de violencia rural en la macrozona sur. Lo primero que nos gustaría señalar, señor presidente, es que este proyecto tendría que empezar por llamar las cosas por su nombre. No es violencia rural lo que vivimos en la región de la Araucanía, es terrorismo. Terrorismo que no distingue entre víctimas mapuches o no mapuches y que en las últimas décadas nos ha costado vidas, bienes y ha empobrecido nuestra región de la Araucanía. Si bien en el último tiempo hemos logrado bajar los atentados, entre otras cosas por la ley de robo de madera, la ley de usurpaciones y el estado de excepción constitucional, siguen existiendo grupos que tienen por objetivo imponer mediante el miedo y el terror sus posiciones políticas. Grupos terroristas a quien el diputado Baza, que va a hablar después de mí por su intermedio, señor presidente, quería indultar en su minuto. Lo lamentable de todo esto es que cada vez que hay un atentado existe una especie de ritual. Hay noticias, se anuncian querellas, se condenan tajantemente los hechos, pero pasa el tiempo y las víctimas siempre van quedando olvidadas. Familias que parece que es como si no tuviesen derechos humanos para el Estado de Chile. Familias de esfuerzo, que lo han perdido todo, que han sufrido desplazamiento forzado y que están pagando los platos rotos de un conflicto que ninguna de ellas creó. El presidente Boric, al final de su mandato, en el marco de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, presentó este proyecto de ley de reparación, que puede ser bien intencionado, pero que dista mucho de las promesas que se hicieron en su minuto en la misma comisión. Es deficiente el proyecto en cuanto a las reparaciones económicas, es ambiguo en algunas de sus definiciones y la forma de calificar a las víctimas es a todas luces insuficiente. Es necesario un proyecto de reparación para las víctimas del terrorismo, porque hoy la reparación que reciben es irrisoria, deficiente de todas formas desde el punto de vista de la salud mental. Y desde el punto de vista económico, son proyectos pequeños a través de Cercotec, FOSIS u otros programas del Estado que alcanzan a reponer apenas una ínfima parte de lo que se perdió. El presidente José Antonio Kast obtuvo un enorme respaldo en nuestra región de la Araucanía. El presidente ha tenido una constante preocupación por las víctimas y por eso, a través de este proyecto de resolución, le pedimos que presenten indicaciones que hagan que este no sea un proyecto más de papel, sino que efectivamente contribuya a generar justicia para quienes llevan décadas esperando que el Estado le responda por haber omitido el deber de garantizarle su derecho a vivir y trabajar tranquilo. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, el diputado Pierre Carlesi. En el tiempo restante, para hablar a favor, el diputado señor Pierre Carlesi. Gracias, presidente. No cabe duda que es importante
retribuir y indemnizar de alguna manera y reparar el daño gigante que ha sufrido toda la población de esta tremenda zona afectada permanentemente por actos terroristas de personas que han querido destruir la chilenidad y a un pedazo importante de nuestra patria. Pero tal como es importante indemnizarlo y pedirle al presidente que haga algo con respecto a esto, también es importante pedirle al presidente que tome acciones reales en el territorio para poder controlarlo definitivamente y no seguir dándole paso al terrorismo, que tome acciones reales, especialmente con el que hoy es delegado presidencial, su intermedio es el presidente, el señor Marileo, que es una persona que tiene un pasado oscuro, que no da las garantías y no da la seguridad que nosotros necesitamos en el territorio. Es más, cuando la izquierda permanentemente guarda silencio sobre estas nominaciones es porque algo estamos haciendo muy mal. Por lo tanto, señor presidente, a fin de apoyar este acuerdo y esta resolución para poder indemnizar y buscar mecanismos para que esta gente vuelva a tener una vida en paz y vuelva a recuperar lo tanto perdido con su esfuerzo, es indispensable también pedirle al presidente que por alguna razón tome en su espacio del corazón y saque a las personas que han sido artífices de esta violencia rural permanente en nuestro Estado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Para hablar en contra tiene la palabra el diputado señor Baza. Y si queda tiempo, el diputado Urruticoechea. ¿No? Diputado Baza, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo lamento profundamente que sigamos politizando un tema que es complejo para el país, que es complejo para nuestra historia y que es complejo también para las personas que viven en los territorios afectados por los episodios de violencia, especialmente en el sur. Este es un proyecto de ley que está en trámite, está terminando el primer trámite en el Senado, va a llegar a la Cámara de Diputados. Por su intermedio, señor presidente, señores diputados y diputadas del oficialismo pueden presentar sus indicaciones en los momentos procesales correspondientes. Por favor, paremos con el show. No es necesario hacer tanto show. Vimos esta cuestión 40 veces en los dos procesos constitucionales anteriores, en la Convención y en el Consejo. Una y otra vez votamos en contra de la incorporación del terrorismo en los textos constitucionales. En el derecho comparado no hay texto constitucional que reconozca el terrorismo como lo pretende hacer la derecha. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿cuál es la obsesión que tiene la derecha con el terrorismo? ¿Por qué están permanentemente hablando de terrorismo? Y me lo pregunto, señor presidente, porque este proyecto de ley que está en trámite incorpora mecanismos para la indemnización y el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia en el sur. Todas las víctimas de la violencia en el sur, no unas pocas, todas. Y el terrorismo es violencia, lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia los chilenos y chilenas. Entonces, ¿por qué insistir en que haya un reconocimiento especial? Yo me pregunto, señor presidente, si acaso no estaremos en presencia de aquel fenómeno que la psicología llama proyección. La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente donde una persona o un grupo de personas atribuye a otros sus propios pensamientos, deseos, impulsos o defectos inaceptables. Aquellas cuestiones que una persona no está en condiciones de procesar porque son demasiado indecentes, porque son demasiado fuertes. Y para no procesarlos se los achaca al resto. Entonces yo me pregunto, señor presidente, ¿quiénes ven terroristas en todas partes? Los terroristas. ¿Quiénes han protagonizado terrorismo de Estado en Chile? La derecha. ¿Y quiénes ven terrorismo en todas partes? La derecha. ¿No será, señor presidente, que la proyección que tanto ha estudiado la psicología está presente también en el debate político chileno? ¿No será, señor presidente, por su intermedio, que los verdaderos terroristas son aquellos que se benefician del Estado social actual de nuestro país, que fue construido a sangre y fuego en dictadura? ¿No será, señor presidente, que la incapacidad de reconocerse terroristas y la incapacidad de reconocerse
como beneficiarios del terrorismo de Estado durante 17 años de dictadura, los lleva a ver terroristas en todas partes, terroristas en el K-pop, terroristas en la Araucanía, terroristas en los migrantes, la izquierda es terrorista, todo el mundo es terrorista, señor presidente, menos ellos, todos son terroristas. ¿No será que sería bueno que vayan al psicólogo, que se hagan ver, que superen sus traumas, que se perdonen a sí mismos, para que de una buena vez en este espacio podamos hablar de las cosas importantes? Este proyecto de ley, señor presidente, va a llegar a la Cámara de Diputados, lo vamos a discutir, podrán presentar todas las indicaciones que quieran presentar y las votaremos a favor o en contra en su mérito, pero este ejercicio payasesco de estar permanentemente endilgándole la concepción de terrorismo al resto, me parece que solo busca ocultar su propia condición de terroristas y el hecho de que apoyaron durante 17 años la más sangrienta dictadura que este país ha tenido. El orden económico, político, social y cultural que conocemos lo construyeron a punta de sangre y fuego. Y hoy los representantes de los sectores beneficiados por ese terrorismo están sentados al frente por su intermedio, señor presidente. Por favor, discutamos los proyectos de ley cuando corresponda. Terminemos con el show del octubrismo, el terrorismo, que el que baila pasa, no sé qué. Y avancemos. El país merece que seamos capaces de mirar al futuro. Y por favor, no les haría mal un poco de introspección. Muchas gracias, señor presidente. Cerrado el debate, vamos a proceder a los tiempos de votaciones. Punto de reglamento, diputado señor Moreno. Presidente, sí, por su intermedio, que le solicite un llamado al orden al diputado Baza. Por el 90, número 6, atribuyendo conductas a la Cámara, y solamente también recordarle que a lo mejor está echando de menos que alguien venga disfrazado y lo que tenían contacto con los terroristas del Partido Comunista, con las FARC. Gracias, presidente. Vamos a revisar el acta. Diputada Juve, reglamento. Va a decir lo mismo. Diputada Juve. Gracias, presidente. También va a ser, hacer un llamado en términos de la vulneración del reglamento del artículo 90, numeral 2, se sale de la cuestión sometida al examen, y numeral 6, falta respeto, ¿cierto?, a los diputados. Ahora, es bien irónico en realidad, presidente, que por su intermedio que el diputado Baza hable de show cuando era el mismo, digamos, el que hablaba en femenino